I don't know what I'm doing. Ah! Shit! 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 Fuck me! Fuck me! Ah! 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 Shit! What the fuck? I don't fucking know! Fuck! ¡Joder, sí! ¿Quién diría que una de las leyendas de la animación visitaría mi humilde canal? Y como lo prometido es deuda, había que hacer este video lo más, relativamente hablando, pronto posible. Ahora no sé cómo hacer una buena introducción, estoy nervioso, las expectativas son demasiado altas. Iniciamos de nuevo. En distintas redes sociales se ha presentado un extraño y suculento fenómeno. En cualquier plataforma donde se acepte la nueva y popular modalidad tipo short, aparecerá tarde o temprano alguna animación en bucle que al menos tardarás 20 minutos en pasar. Y su gran y talentoso artista es el que nos tiene reunidos aquí. El día de hoy les presento a un veterano en el mundo de la animación, Dives. Antes de iniciar, debo aclarar una cosa. No lo sé todo sobre los artistas de los que he hablado o de los que hablaré en algún momento. Sabré uno que otro dato interesante a mayor o menor nivel. Conozco a los artistas por su arte, pero casi nada sobre su trayectoria. Mi investigación me lleva a explorar casi todas sus redes sociales y foros, pero trato de traer la información más certera y menos especulativa que encuentre. Si conoces algo que se me haya pasado por alto, te invito a comentarlo abajo para enriquecer este video. Ahora sí, continuemos. Dives, como me gusta llamarlo, es un maravilloso y talentoso artista, ilustrador y por supuesto animador. Sí, muchos lo vimos comentando en español en otro de mis videos y lo primero que nos preguntamos fue: ¿Dives habla español? Pues déjenme decirles que sí. Muchos en los comentarios acertaron. No solo habla español, él es latinoamericano, de nacionalidad, redoble de tambores por favor, chilena, hogar de una de las gastronomías más sublimes e interesantes, donde meten pinos en empanadas y hacen pasteles de jaiba. Estamos conscientes que la situación financiera, principalmente en Latinoamérica, no es la más generosa y amable con sus habitantes. Por ello surge la frase: se hace lo que se puede, no lo que se quiere. Sin embargo, nos damos cuenta que con la suficiente constancia y disciplina se puede lograr grandes cosas, y prueba de ello son los talentos latinos. Y como por supuesto, había que hacerle una referencia. Moika Loop, o también conocido como H. Bruna, tiene la misma nacionalidad. Yo estaré creando la teoría que son hermanos, chingo mi madre si no. Dives nació en aquel nido donde no solo surgen grandes veteranos artistas, sino íconos que quedarán en la posteridad. Me refiero por supuesto a la plataforma DeviantArt, donde su primera publicación, una ilustración a lo que parece lápiz llamada X3, donde da vida a una de las clásicas primeras versiones de los emojis con una inscripción que dice: no te tite, no te tite. Publicado un lejano julio del 2008, esto según nos cuenta Dives, creado para poder alegrar a una niña, ahora todos juntos. Y a partir de allí, todo fue cuesta arriba. Quiero creer que su característico estilo de dibujo y animación fue evolucionando a partir de estas tiernas gelatinas o porings del videojuego Ragnarok Online en el 2010, entregando ilustraciones kawaiis, ya saben, grandes ojos, bocas pequeñas, y que continuaría a lo largo de sus dibujos hasta llegar a mediados de un glorioso 2014, donde compartiría unos primeros bucles con su tan distintivo estilo, uno de Asuka y otro con dedicación a su novia. Apuesto que ya cortaron. También hay que recalcar que a partir de este 2010, intentando ser específico, en agosto adoptaría el inglés como el idioma con el que se representaría. ¿Cuál será la razón por la que mantiene el idioma inglés con su imagen artística? Seguramente para expandir sus posibilidades de colaboración y negocios. No tengo ni la menor idea, pero sin duda si le ha estado funcionando hasta ahora, pues que siga así. El impacto de su trabajo es notable, como mencioné, en todas las redes sociales, específicamente por sus formatos en vertical que se acoplan perfecto a los nuevos shorts, historias o lo que se les ocurra, obteniendo fácilmente cientos de miles de visitas con cada video. Hablemos un poco de sus cuentas. De las más sobresalientes, empezando por YouTube, carga ya con 566,000 suscriptores con su video más popular, Shensi's Dream, en formato short. ¿Ya ven? Les dije.
con más de 13.5 millones de visualizaciones al momento de subir este video, continuando con Newgrounds con casi 100.000 fans, teniendo un total de 627 ilustraciones y 137 videos, teniendo su primer video compartido un 26 de diciembre del 2010 para celebrar las festividades navideñas. Su arte se basa principalmente en animaciones tipo bucle que te mantendrán pegado a la pantalla hasta que puedas saciar tus más bajos y sucios impulsos primitivos. Son toda una joya a la vista. Ha traído en muchísimas ocasiones personajes de todo tipo, desde Toga de Boku no Hero, Filia de Skullgirls, Cerebella del mismo título, Joelne de JoJo's, Street Fighter, Dragon Ball, Mikasa, Meru, Lola Bunny, Pokémon, Canelita, Chun-Li, Zelda. Bueno, creo que se entiende el mensaje. Generalmente los movimientos de estas animaciones toman inspiración de modelos reales de los cuales el mismo Dives cita en la descripción de las mismas. Cuentas de Twitter de chicas con contenido multimedia tan estúpidamente picante como la salsa valentina de color negro. Todas con cuentas personales de OnlyPatas. Pero lo que distingue principalmente a Dives son sus enigmáticos personajes originales. Muchos somos lo que se considera furros. Hay ciertos niveles y límites que he de discutir en otro video. De momento, permíteme presentarte a las favoritas de David. Oh, ¿no les dije que el nombre real tras Dives es David? Atención aquí, si de por sí mis niveles de inglés son pocos, ahora imagínate mi chino mandarín. Así que pon atención porque no pretendo repetirlo 2 veces. Ahora les presento el Team Xingshu Temple, o el Templo de la Constelación. Dives tiene una peculiar fascinación por la cultura china, así que sus mascotas representan lo que conocemos como el zodíaco chino, que consta de 12 animales. Comenzamos con Shima como la rata, Xingyun y Bingan ambas conformando el buey, Dou como el imponente tigre, Miantao como el adorable conejo, La Jiao como el legendario dragón, Gu como la escurridiza serpiente, Tang como el fuerte caballo, mi favorita por cierto, Qinyu como la intrépida cabra, Shiliu como el travieso mono, Li Shi como el mañanero gallo, Bao Shi como el leal perro, y por último Yumi como el pacífico cerdito. Sin embargo, parece que no fue suficiente para Dives, por lo que también emprendió con el clásico zodiaco, trayéndonos ahora a Shenxi como Virgo, Wu Huaguo como Piscis, Kesong como Capricornio, Xingren como Leo, Chelishi como Sagitario, Shihua y Shongxi ambas para Libra, y el último que se dibujó, Jiangwo para Acuario. Aún queda pendientes unos cuantos más, pero siendo este el último ilustrado en agosto del 2021, no sabemos si querrá seguir continuando con los demás. Su última ilustración subida en julio del 2022 con un nuevo personaje original llamada Wayeta tuvo en su primer video debut las 3 millones de reproducciones en YouTube al momento de subir este video. Pero las interesantes curiosidades acerca de sus personajes no terminan allí. Como hemos visto, no solo las utiliza para armonizar sensuales videos bucles, sino que también para videos mucho más elaborados y de mayor duración. Pero para ello significa que necesitará voces que las identifiquen, por lo que ha solicitado el apoyo de expertas en el tema, profesionales en doblaje como Just the Queenie, quien le ha dado voz a Tang o Gu en distintos videos, y como ella muchas más. Por poner ejemplos, podría mencionar a Miss Monfit, Hulei Tiger o Tempty, por lo que desde allí nos damos cuenta que la calidad que ronda el nombre Dives está garantizada. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Apartando las supuestas funas que le han hecho y que no estoy enterado, ha tenido ciertos o numerosos problemas con las distintas plataformas donde ha subido su contenido, ya que por ser generalmente sugerente, dichas plataformas han borrado su material o sancionado sus cuentas. ¿Sabemos cómo funciona eso? Pese a que sabemos que no se comete una falta, simplemente sucede y la mayoría de las veces no terminamos ganando. ¿O no es así? ¿Monetización de YouTube? No creo que nuestro protagonista esté muy pendiente de sus notificaciones, por lo que espero que de alguna u otra forma pueda encontrar y ver este material. Dives, espero que este video haya sido de tu agrado. Creo que recopilé la información más fundamental para que una nueva audiencia pueda conocerte. De ser así, mi trabajo está hecho. Me he quedado con otras curiosidades, pero si la incluía me demoraría fácilmente otra semana en hacer este video. Creo que soy una persona ambiciosa, por lo que si este video llega a los 10.000 likes y Dives comenta, traeré una segunda parte. No te vayas aún. Si quieres continuar conociendo la vida de los mejores artistas, entonces los próximos videos que debes de ver son estos de aquí.